Bien, entonces, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión número 3 de Excel Intermedio. El día de hoy vamos a trabajar los siguientes temas. Inicialmente, pues vamos a revisar el ejercicio que les dejé de tarea. Vamos a ver cuál es la solución del mismo. Entonces, espero, bueno, lamentablemente nadie me envió el ejercicio desarrollado. No sé si alguien lo haya intentado solucionar, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona el ejercicio. Vamos a continuar, hoy vamos a terminar con algunas funciones de fechas para cerrar ese tema. Hay muchas funciones, no las vamos a ver todas, como les decía, solamente algunas que les pueden ser de gran utilidad, ¿no? Continuamos anidando funciones y al final, pues vamos a ver qué preguntas hay de los temas que hayamos visto. Bien, entonces comencemos, como les decía, solucionando el ejercicio que les había planteado. Entonces les había enviado este archivo a sus correos a las personas que registraron que lo iban a solucionar. Y en este ejercicio les planteaba la siguiente situación. Teníamos una base de datos en las cuales nos entregaron el día, el mes y el año por separado y eh, tanto de fecha de nacimiento como de fecha de contratación. Entonces, nuestro objetivo inicial es calcular una fecha de nacimiento. Aquí en la explicación les decía que se tenía que poner un parámetro en la hoja llamada parámetros y el parámetro es de la fecha actual. Entonces, ¿cómo vimos que se hacía para poner la fecha actual? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se hacía? Bueno, para poner la fecha actual vimos dos formas. Una forma que me colocaba la fecha y la hora y otra que solamente colocaba la fecha. Entonces, el de la fecha era igual hoy. Esa es la función. No se les olvide que toda función tiene un nombre y entre paréntesis argumentos si los necesita. Esta función casualmente no maneja argumentos. Bien, entonces ya tengo la función de la fecha actual. Bien, entonces lo primero que vamos a averiguar es cuál es la fecha de nacimiento. No se les olvide que las fechas en Excel, ¿cómo se manejan? Se manejan un número de serie contado a partir del 1 de enero del año 1900. Por lo tanto, esto que aparece acá no es una fecha. Debo convertir esto en ese número de serie. Entonces, ¿cómo se hacía para convertir día, mes y año por separado en una fecha de nacimiento? En una fecha real, en un número de serie. Entonces yo les había enseñado una función llamada fecha. Con esta función nos da tres argumentos. Si presiono X, me muestra un cuadro de diálogo y veo los tres argumentos necesarios. Entonces, debo señalar la celda donde se coloca una cifra que corresponde a un año, ¿no? Aquí nos dice que es a partir del año 1900. Entonces, señalo la fecha de nacimiento, mes, lo mismo acá, el mes correspondiente y lo mismo para el día. Y aquí ya estoy viendo una fecha. Si lo convierto, este dato, si lo convierto a un número general, vemos que tiene un número de serie, lo cual no se podía hacer. Alguien me decía, no, es que la fácil es esta. Usted pone igual y hace concatenar, así como nos enseñó. Entonces usted coge el día, ampersand, comillas, slash, cierre comillas, ampersand, toma el mes, ampersand, comillas, slash, comillas, ampersand, no se les olvide que el ampersand es concatenar y presiona enter y dice listo. Así también se puede concatenar, pero realmente esto que ustedes están viendo acá no es una fecha. Aparentemente es una fecha, pero no es una fecha. Aquí voy a darle nuevamente el formato de fecha corta. ¿Cómo sé que esto sí es una fecha y esto no es una fecha, así visualmente? Yo les había dicho, hay una forma visual de detectar cuándo es fecha y cuándo no. Había una clave que era cuál, la alineación que tiene por defecto. Entonces, la alineación que tiene por defecto, este, esta fecha es a la derecha y esta es a la izquierda. Y decíamos, todo lo que queda alineado a la derecha o son los números o son las fechas. Todo lo que queda alineado a la izquierda son textos. Todo lo de la izquierda son textos. En este caso, este es un texto. Entonces, aunque aparentemente se ve como una fecha al concatenar,
pero no se maneja como un número de serie de fecha. Entonces, ese estaría mal. Bueno, como ya lo hicimos, entonces simplemente aquí es darle doble clic y automáticamente todo lo demás se volvió como una fecha. En esta fecha de contratación, el objetivo era hacer lo mismo. Fecha, abrimos paréntesis, señalábamos entonces, primer argumento es el año. Sin dudas de los argumentos, aquí los podemos leer, si no, como siempre, puedo activar el cuadro de diálogo y lo veo más fácil. Entonces, señalo la fecha de contratación, el mes de contratación, el día de contratación y nos devuelve ahora sí una fecha válida para Excel. Bueno, también acá nos interesa averiguar como parte de la tarea cuál es la edad que tiene actualmente la persona en años. Entonces habíamos visto que para ello se tomaba, ahora sí, ya tengo la fecha de nacimiento, tomábamos de los parámetros, en este caso la fecha actual, menos, me regreso a la hoja que estábamos, menos la fecha de nacimiento. Y a esto, ¿qué le hacíamos? Abríamos paréntesis, cerramos paréntesis al final y dividíamos entre 365. Esa era otra parte de la tarea. Acá voy a disminuir los decimales simplemente para ver en enteros. Bien, le damos doble clic. Bueno, y aquí ya no me funcionó para los demás. Entonces, ¿por qué no funcionó para los demás? ¿Qué habré hecho mal? Esta persona entonces en 95 años van a ser. ¿Qué hice mal ahí? ¿Qué tiene mal esta fórmula para que no me funcione? Entonces, habría que decirle, en parámetros A2 está la fecha de nacimiento. Entonces, si me paro en esta celda, me dice parámetros A4, es decir, cambió el A2 a la 4. Sí, mantuvo la A, pero el 2 fue el que cambió. Significaba que debíamos ponerle el signo pesos al 2 y de esa forma, al autollenar, ahora sí nos funciona. Perfecto. Ahora debo calcular a qué edad entró a trabajar la persona en esa empresa. ¿Cuántos años tenía cuando ingresó a trabajar en esta empresa? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer algo parecido a lo anterior. Entonces, ¿qué es? Entre paréntesis, tomamos qué. ¿Qué fecha tomamos para saber qué fecha, la fecha a la cual entró a trabajar? A la edad a la cual entró a trabajar. Entonces, tomamos la fecha de contratación, le restamos la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 365 y me dice ingresó a los 23 años. Entonces vamos a disminuir acá los decimales. Bien. Otra tareita era cuál día de ingreso laboral. Entonces les enseñé una función que nos indicaba el día de ingreso. ¿Cuál era la función? Vimos varias funciones de Excel. Entonces, la función que me permitía averiguar era una función llamada día, podría ser esta, día, días, ¿cuál de todas esas sería? Vimos una que se llamaba días SEM. Entonces, esta función de días SEM tenía ¿cuántos argumentos? Tenía dos argumentos. Entonces, el primero es la fecha y el segundo, ¿qué tipo? Para indicar cuándo comenzaba la semana. Entonces, para nosotros, vamos a decir que la semana comienza el lunes en 1 y domingo 7. Entonces, para eso, vamos a poner 2. Pongo aquí 2 y aquí me aparece el día que ingresó. Perfecto. Esa fue otra función que vimos eh, en sesiones anteriores. Meses de antigüedad de la empresa. ¿Cuántos meses lleva trabajando en la empresa? Entonces, para averiguar los meses que lleva trabajando en la empresa hasta el momento actual, entonces, ¿qué se hacía? Se hacía lo siguiente, entonces, hay que partir de la fecha actual. Entonces, vuelvo acá, bueno, abro paréntesis primero, vuelvo a parámetros, le digo, esta es la fecha actual y a esa fecha actual le voy a restar la fecha en la que entró a trabajar la persona y a eso lo divido entre cuánto. Si lo dividíamos entre 30 era para averiguar, perdón, si lo dividíamos entre 365
era para averiguar los años. Si lo dividíamos entre 7, era para averiguar las semanas, y si lo dividimos entre 30, es para averiguar los meses. Y en este caso, al igual que el caso anterior de la edad y la antigüedad, se coloca el signo pesos para que siempre tome la misma fecha. Entonces, la misma fecha actual. Entonces, vemos acá cuántos meses lleva trabajando la persona. Otro ejercicio que les había dejado planteados era averiguar cuándo se finaliza el contrato de esas personas, hasta cuándo van a trabajar. Si la primera persona, ¿cuánto tiempo de contrato le dimos? 4 años, 3 meses y 27 días. A esta persona solamente la contratamos por 12 meses y 12 días. A esta persona por solo 12 meses, etcétera. Entonces, ¿cómo hacíamos para averiguar cuál era la fecha de fin del contrato? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que haya intentado solucionar el ejercicio? Para averiguar la fecha de fin de contrato, aquí es cuando empleamos las funciones anidadas. Y las funciones anidadas que eh, vimos varias funciones. Entonces, con la función con la cual les enseñé a resolver este ejercicio, ¿cuál era? La función que les enseñé en la sesión anterior era la función fecha nuevamente. Teníamos que resolver lo siguiente. Teníamos que resolver primero a la fecha de contratación. Entonces, debo primero extraer la fecha de contratación para poder sumar los años que están acá. Debo extraer los meses de contratación para poderle sumar los meses, y debo extraer los días de contratación para poder sumar los días. Ahora, ¿cómo vimos la sesión anterior para extraer los años? Y aquí es cuando se anida una función. Entonces, la semana anterior les dije, ustedes pueden anidar una función si saben el nombre de ella. Simplemente escriben el nombre de la función, luego abren y cierran paréntesis, y si desean ver los argumentos de esa función, pues simplemente le hacen clic aquí en la barra de fórmulas y automáticamente le muestra todos los argumentos. Voy a regresar aquí a fecha, pero en esta oportunidad vamos a suponer que ustedes no están seguros cómo se llama la función. Sí, no saben bien el nombre, de cuál perla seguían. Si escribo año, no me sugiere nada. Si aquí escribo mes, tampoco me sugiere nada. Entonces, ¿cómo hago para obtener una sugerencia o ver un listado de las funciones? Entonces, para ver el listado de las funciones, podemos ir aquí al cuadro de nombres, y en ese cuadro de nombres, ¿qué se hace? En ese cuadro de nombres, ustedes presionan la flechita hacia abajo y aquí les da unas funciones, las funciones recientemente utilizadas. Pero como aquí no está la función que me interesa, entonces, ¿qué hacemos? Vamos hasta más funciones. Pero, ojo, siempre debo asegurarme dónde está el cursor. Aquí el cursor ya está en el argumento de año. Entonces, como ya está aquí en el argumento de año, paso al desplegable del cuadro de nombres, voy hasta más funciones y me acuerdo que es una función de fecha. Una función de fecha y hora la que voy a utilizar. Entonces, escogemos la función de fecha y hora y aquí empezamos a mirar. Aquí puedo verlas todas y ver la descripción. Y aquí, cuando elijo año, dice devuelve el año. Devuelve el año, digo, ah, perfecto, entonces esa es la que necesito. Como esa es la que necesito, presiono aceptar. Ahora me pone el argumento. Entonces, ¿el argumento cuál es? La fecha de contratación. Para regresar a la función fecha, le hago clic aquí al nombre de la función fecha en la barra de fórmulas y ya estoy en la función fecha. Ya extraje el año, pero como mi objetivo es agregarle 4 años de contrato a esta primera persona, entonces aquí pongo más y señalo dónde está el 4. Ahora me paso a meses. Tampoco me acuerdo cómo es la función para extraer el mes. Entonces vengo aquí, elijo más funciones, vengo a fecha y hora y aquí le empiezo a buscar las funciones de todas las que hay. Elijo esta de mes. Aquí me dice devuelve el mes. Perfecto. Esa es un número de 1 a 12. Esa es la que me interesa. Presiono aceptar. Escojo la fecha de contratación de la cual voy a extraer al mes. Me regreso nuevamente a la función de fecha, que es la que estoy construyendo. Ya tengo aquí extraído el mes. Aquí al frente me muestra que extraje el 9. Entonces voy a sumarle los meses de contratación, que son 3 meses. Y por último, con el día hago exactamente lo mismo. Vengo al desplegable, más funciones. Aquí hay varias.
ya sabemos cuál es, pero si uno tiene dudas, pues puede ir leyendo aquí la definición. Entonces, es día, perfecto, me devuelve un número de 1 a 31, aceptamos, señalo la fecha de contratación, me regreso a la función fecha, veo el argumento día y sumo la cantidad de días que había que resolver. Entonces, presiono aceptar, aquí, perfecto, entonces me dice, lo contratamos 5 de septiembre del 2018 por 4 años, 3 meses y 27 días. Por lo tanto, su contrato se le termina el 1 de enero del año 2023. Entonces, ese era el ejercicio que había de tarea para, para hoy. Entonces, aquí le doy doble clic y al darle doble clic, entonces vemos que efectivamente me calcula todas las fechas de finalización de los contratos. Bueno, ahora, cuando se finaliza el contrato, entonces vuelvo a emplear la función que les expliqué ahorita. Entonces, igual, día de la semana, que es esta, día SEM, voy a señalar esta celda, punto y coma, y como habíamos visto que el tipo era 2, entonces voy a poner aquí 2, cerramos paréntesis, y 7. Entonces, según eso, ingresó un martes y va a terminar un domingo. Pues si esto ya fuese realmente parte de una nómina, un archivo de nómina, pues tendremos que verificar bien, pues porque el contrato en teoría se le termina es un día hábil, ¿no? No un día no hábil. Bien, ahora, ¿cuánto duró este contrato en semanas? Si ingresó en esta fecha y termina en esta fecha, ¿cuántas semanas va a trabajar en nuestra empresa? Entonces, se solucionaba de la siguiente forma. Escogíamos, bueno, abrimos paréntesis para calcular en semanas. Con la división ahorita, entonces la fecha de fin del contrato, menos la fecha del inicio del contrato, y decíamos que para convertirlo a semanas, dividíamos ¿entre cuánto? Entre 7. Y aquí me dice, ese contrato dura 225 semanas. No se les olvide que más adelante vamos a hacer un ejercicio para averiguar si una persona ya está próxima a pensionarse de acuerdo a la cantidad de semanas que lleve trabajando. Y esto nos sirve de guía. Bien, ahora, aquí dice semanas de contrato actualmente. Entonces, tiene 226 semanas de contrato. La pregunta es, ¿cuántas semanas ya ha completado? ¿Cómo se averigua eso? Entonces, para averiguar las semanas que lleva actualmente, volvemos a emplear la fecha actual. Entonces, la fecha actual la teníamos como parámetros. Entonces, vuelvo a parámetros, tomamos la fecha actual y esa fecha actual le vamos a restar la fecha de contratación, cerramos paréntesis y lo dividimos nuevamente entre 7 porque es la cantidad de semanas y luego a este A2 le vamos a poner el signo pesos y aquí me dice perfecto, 138 semanas, le damos doble clic, vamos a disminuir aquí los decimales y ahora la pregunta es, ¿cuánto porcentaje completado tiene? Es decir, las 138 semanas de las 226, ¿a qué tanto por ciento corresponden? Entonces, en alguna sesión en el nivel básico vimos que para averiguar el porcentaje se tomaba la fracción y se dividía entre el total. Así averiguábamos un porcentaje de participación. Entonces vemos que esta persona tiene el 61% de completado. Si le damos doble clic, vemos todos los demás porcentajes. Bien. Bueno, aquí mirando este porcentaje, pues está exagerado, 528%. Vemos que es un número negativo, entonces vamos a averiguar por qué es. Entonces, ¿por qué? A ver, la fecha del contrato se le termina el 2031, lleva menos 103 meses, no puede ser. Seguimos mirando hacia la izquierda, dice, bueno, es que lo contratamos en el 2029. Entonces, aquí el error no fue un error en los cálculos, sino fue un error ¿en qué? Un error en la digitación de acá. Entonces, seguramente este señor no lo contratamos en el 2029, sino fue en el 2019. Entonces, aquí vamos a poner 2019 y se arregló el ejercicio.
se arregló esta parte. Ahora, este otro dice que lleva el 139%. Entonces, ¿por qué lleva el 139%? Porque si miramos aquí, el contrato se le acabó en el 2020. Entonces, pues si calculo la fecha de hoy, pues se pasó varias semanas. Entonces, ese tema, ¿cómo lo solucionamos? Cuando aprendamos a manejar un sí condicional, vamos a darnos cuenta cómo se soluciona ese problema. Si miro los demás casos de acá, este es otro caso para un sí condicional cuando lo veamos más adelante. Bien, entonces ese era el ejercicio que les tenía planteado de tarea. Ahora, continuando con otros ejemplos eh, para, para las funciones de Excel, hoy vamos a emplear otras funciones. Por ejemplo, vamos a conocer una función para averiguar lo siguiente. ¿Cuál es la semana? eh, ¿Cuál es la semana de ingreso de una persona? ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿Ustedes saben cuántas semanas tendrá un año? ¿Cómo hacemos para saber cuántos días tiene un año? Tiene 365. Si lo dividimos entre 7, me dice tiene 52.1 semanas. Si fuese un año bisiesto, pues cambiaría. Entonces, un año tiene 52 semanas, ¿sí? Y si dice 52 como algo, posiblemente 53 semanas. Entonces necesitamos saber de pronto en qué semana del año se ingresó. Del 1 al 52 o del 1 al 53 también puede ser. Entonces, semana de ingreso, voy a poner aquí semana de ingreso 1, porque resulta que en las funciones, vuelvo aquí a un f de x, en las funciones de fecha y hora, hay una función que que se llama número de semana. Entonces, la función número de semana me permite tomar una fecha y aquí devolverme, bueno, así por defecto vamos a dejarla, me permite devolver en qué semana ingresó la persona. El otro argumento no es obligatorio. Entonces aquí podemos ver que ingresó en la semana 44. Vamos a suponer que esta semana, esta persona ingresó fue, supongamos que se pudiera ingresar el 31 de diciembre. A ver qué semana es. Es la semana 53. ¿Sí? Según esta función, número de semana. Pero resulta que hay otra función que también hace lo mismo, pero es una función que sigue las normas ISO. Hay una norma internacional con la cual también se pueden manejar los números de semana. Entonces, Excel maneja una función de fecha y hora que se llama ISO, número de semana. Entonces, esta función es para cumplir un estándar internacional. Entonces, en ese estándar internacional, vamos a mirar en qué semana ingresó esta persona. Entonces, fíjense, con la función típica, me dice que la semana en la que ingresó fue la semana 53. Pero si utilizamos la función que cumple con una norma ISO, está diciendo que realmente la persona ingresó en la primera semana del 2020. ¿Sí? Es la primera semana del 2020. El 31 cayó en la primera semana del 2020. Entonces le damos doble clic y la mayoría de semanas coinciden, o todas. Bueno, aquí por ejemplo otra diferencia, ¿sí? Acá hay una diferencia. Entonces, si queremos seguir parámetros internacionales, mejor utilizar esta función, ISO número de semana. Estas se las mencioné simplemente como información para que la tengan en cuenta por si algún día la ven. Pero entonces, utilicemos esta preferiblemente para cumplir con una norma ISO. Bien, resulta que también podríamos averiguar cuando una persona mm, inicia sus vacaciones. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a suponer que estas personas ingresaron a vacaciones después después de 2 años. ¿O no? Vamos a suponerlo que sí, después de 2 años. Entonces, si todos ingresaron a vacaciones después de 2 años, ¿cómo hago aquí para calcular cuál fue
su fecha de inicio de vacaciones o que ingresó al año y los 6 meses. ¿Qué debo hacer acá para indicar eso? Entonces, con la función que les enseñé ahorita, ¿no? Entonces, si es un año y 6 meses, podríamos utilizar la función fecha que les enseñé. A esa función fecha, entonces le extraemos el año de contratación, abro y cierro paréntesis, ya no lo voy a hacer por el asistente porque ya sé que está bien escrita la función de año. Entonces tomo el año de contratación, a este le sumo un año y luego le digo meses. Entonces lo mismo, aquí pongo mes. En este caso, mes de contratación y dijimos que es 6 meses. Y aquí en este caso, pues para que vuelva y se construya la fecha, entonces dejo día y en día tomamos el día y en este caso no le sumo nada. Presionamos aceptar y vamos a suponer que esta persona inicia sus vacaciones en esta fecha. Perfecto. Ahora voy a suponer que esta persona tomó cierta cantidad de días. Vamos a averiguar cómo se toma. Vamos a suponer que va a tomar entre 10 y 20 días. 10 y 20 días porque tomó 6 meses después, o sea que por lo menos tiene vacaciones de año y medio. Entonces vamos a suponer que toma entre 10 y 20 días. Y yo les enseñé en el Excel básico, que podríamos poner un número aleatorio para no ponerme a inventarme uno por uno, escribiendo aleatoriamente. Voy a poner el número 10 para decir son 10 días o máximo 20 días de vacaciones. Y también les enseñé en el nivel básico que uno presiona Control Enter y automáticamente pone unos días al azar. Y también les enseñé en una sesión de Excel que si yo copio esto y le digo pegar valores, estas cifras ya dejan de ser aleatorias y siempre se mantienen. Bien, entonces resulta que necesitamos saber cuándo se va a reintegrar esa persona a trabajar, cuándo va a volver. Entonces, si salió el 1 de julio, ¿cuándo tiene que regresar? Entonces de pronto alguien dice, no, pues fácil, cojo igual, tomo esto y le sumo los 17 días. Y dicen que entonces la persona entró a trabajar el, salió el 7 y entró el 18. ¿Será que eso está bien? Cuando ustedes toman las vacaciones, ¿les cuentan los días sábados y domingos de vacaciones o solamente les cuentan los días hábiles? Entonces, normalmente son los días hábiles, ¿no? Los días por los cuales se me contrataron de lunes a viernes, entonces se cuentan de lunes a viernes. Y aquí estoy contando no de lunes a viernes. Voy a dejar esta función para comparar. Voy a dejar este cálculo, voy a copiar esta columna, la vamos a insertar acá. Entonces, esta que está aquí está mal, voy a ponerla aquí en rojo. Esa es si lo pusiéramos días de corrido, pero realmente son días laborales. Entonces, para ello existe una función. Entonces, voy a borrar esto y vamos a funciones de fecha y hora, y hay una función que dice, se llama día lab int. ¿Qué es lo que hace esta función? Me va a calcular eh, la cantidad de días hábiles después de los días establecidos laborales. Entonces aquí voy a aceptar con esta función. Entonces me dice, bueno, esta es la función, vamos a poner la fecha inicial. Entonces la fecha inicial va a ser esta fecha de días de vacaciones. Ahora, días, ¿cuántos días se va a tomar? Entonces vamos a sumarle 17 días. Y ahora me pregunta eh, cuáles son los días que se toman como hábiles y cuáles son los días que se toman como no hábiles para el fin de semana. Entonces, para este caso, se podría hacer de la siguiente forma. Podemos aprendernos una serie de parámetros para averiguar esto y estos parámetros son unos números, pero hay una forma sencilla de hacer lo siguiente. Resulta que normalmente nosotros trabajamos, voy a poner aquí como ilustración, primero unos, unos textos que vamos a borrar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
y domingo. De aquí determino que normalmente cuáles días son los fines de semana. Entonces, ¿alguien sabe qué significa un 0 y un 1 cuando se habla de falso verdadero? ¿Quién sabe qué significa un 0 o un 1 cuando hablamos de falso verdadero? Un 1 significa verdadero y un 0 significa falso. Entonces, aquí, para fácilmente siempre determinar cuál es el fin de semana, entonces yo coloco un 0 que corresponde a que falso no es fin de semana y un 1 a que es verdadero, que es fin de semana. Entonces, en lugar de colocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, coloco para los primeros 5, entonces, falso, que es fin de semana. Pongo 1, 2, 3, 4 y 5 para indicar que está hasta el viernes. Eso es falso. Un 1 para indicar que es verdadero fin de semana. Un 1 para indicar que es verdadero fin de semana. Y acá, donde dice días no laborables, es por si hay festivos. Por ahora vamos a dejarlo así y voy a aceptar. Entonces, fíjense, inicialmente me dice que si es de corrido, se reintegra el 18 de julio. Pero si tomamos como días laborales, solamente de lunes a viernes, se reintegra el 26. Entonces, espero me hayan entendido. Entonces, ¿qué pasa si generalmente, o sea, lunes a viernes usualmente son los trabajos de oficina? Sí, pero resulta que, ¿qué tal si me contrataron a mí de lunes a sábado? Entonces, ¿qué debo cambiar aquí para que se convierta de lunes a sábado? Debo cambiar este uno que está acá. Entonces, este uno ya no es verdadero que es fin de semana, es falso. Entonces pongo un cero. ¿O qué pasa si hacemos como en otros países que ya están haciendo, que están diciendo que el fin de semana comienza el viernes y el contrato va de lunes a jueves? Qué chévere que fuera aquí. Así, ¿no? Entonces, si mi semana solamente va de lunes a viernes, sería así. 1, 1, 1. Entonces, el primer cero, lunes, fin de semana, falso. Segundo cero, martes, fin de semana, falso. Miércoles, fin de semana, falso. Jueves, fin de semana, falso. Viernes, fin de semana, verdadero. Sábado, fin de semana, verdadero. Y este, verdadero. Perfecto. Entonces, de esa forma aceptamos y vemos cómo se cambió. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si llega a haber un festivo? Porque los festivos no se deben tener en cuenta. Entonces, aquí dice que la fecha de reintegro es el 2. Entonces, vamos a suponer que aquí en parámetros tenemos unos festivos, ¿sí? Entonces, si no quiero que se cuenten los festivos, y sobre todo aquí en Colombia, que hay muchos festivos, aquí se deben establecer. Entonces, vamos a suponer, para ver qué pasa, que antes voy a jugar el 2, qué día de la semana es, para poder poner un festivo. Entonces, para averiguar rápidamente el día de la semana, voy a poner acá fecha larga, y me dice que es un lunes. Perfecto, voy a ponerles a todos ese formato. Un jueves. Entonces, voy a poner aquí, para que lo notemos en esta persona que ingresa el jueves 6 de octubre. Entonces, voy a suponer que festivos, bueno, reingresar en el 2016, ¿no? Entonces, voy a suponer que en el 2016, el día 4 de octubre, era un festivo. Mm, En octubre es qué festivo, supongamos que es semana, vacaciones estudiantiles. Entonces, por vacaciones estudiantiles voy a poner que el 4 y el 5 son festivos, ¿sí? Aquí ustedes harían una tablita donde pondrían todos los festivos. 1 de mayo, Día del Trabajo, tal día, Jueves Santo, tal día, Viernes Santo, etcétera. Pondrían todos los festivos del año correspondiente o de los años correspondientes. Ahora, si hay festivos,
vamos a ver qué va a pasar con este caso en especial. Entonces, nuevamente, vuelvo a la función y en esta función me dice cuáles son los días no laborables. Entonces, vengo a parámetros y señalo todos los días no laborables, que para el ejemplo van a ser estos dos. Aquí presiono F4 para que se mantenga fijo este rango. Entonces voy a presionar aceptar y entonces este se mantuvo, ¿no? Pero este debería cambiar. Si se corre 2 días, ya no va a ingresar el jueves. Vamos a probar. Doble clic. Ingresó el martes. Se corrió 2 días laborables. Perfecto. Entonces, para eso es que se emplea ese argumento. Voy a dejar la fecha corta otra vez para continuar. Entonces, esta función es muy importante cuando ustedes vayan a calcular días hábiles. Ténganlo muy en cuenta porque para un contrato, cuando se le va a renovar se hace un otro sí para renovar un contrato a una persona, debo saber exactamente cuándo se va a terminar, si voy a agregar algunos días, cuántos días hábiles más. Bien, ahora, esta es la fecha de reintegra prevista, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta persona tenía que reingresar en esta fecha, pero vamos a suponer que esa persona se tomó 3 días de más. Entonces, tenía que ingresar esta fecha. Bueno, voy a poner números aleatorios. Bueno, voy a poner a este, regresó 3 días después. Voy a poner estos días que están acá. Voy a suponer que estos son los días, ¿no? Para no ponerme a poner uno se demoró un día, otro 2 días. Voy a poner este número para suponer eso. Bien, entonces se retrasó estos días. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos el siguiente problema. La persona tenía que volver en esta fecha y se tomó, se supone que estos días. Aquí vamos a suponer que yo digité estas fechas, entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar como valores. Entonces necesito saber cuántos días se tomó la persona. Entonces, para saber cuántos días se tomó, cuántos días hábiles, ¿no? ¿Cuántos días hábiles? Existe otra función. Entonces, con esta función de día lab int es simplemente para agregar días a una fecha o para quitar días. Ahora, necesito saber cuántos días tomados. Entonces, si yo cojo esta fecha en la que se reintegró y le resto la fecha en que salió, ¿esos son los días que tomó de vacaciones? ¿Será que sí o será que no? ¿Estará bien? Estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son días de corrido. Debo averiguar son cuántos días hábiles se tomó la persona. Entonces, para ello existe otra función que se parece a la que acabamos de ver. Entonces, en funciones de fecha y hora, esta día lab int es para sumar unos días. Y esto que se llama, es muy parecido. La diferencia es que tiene una S de más. Esta que tiene una S de más es para averiguar ¿cuántos días hay entre dos fechas? ¿Cuántos días hábiles? Entonces, fecha inicial. El argumento parecido al anterior. Entonces, la fecha inicial es inició vacaciones este día. Fecha final, entonces regresó realmente en esta fecha. Ahora, fin de semana. ¿Cuál es el fin de semana? Entonces, nosotros determinamos, entonces, entre comillas, les había enseñado, aquí también aplica, que entonces, el lunes no es fin de semana, falso. Martes, falso. Miércoles, falso. Jueves, falso. Pero para este ejemplo dijimos que el viernes era festivo. Para ejemplo dijimos que el sábado, perdón, el sábado es fin de semana. Y para este ejemplo dijimos que el domingo era fin de semana. Entonces pongo esto. Y los pongo acá porque eso mismo lo hice acá, ¿no? Bien, ahora, ¿tiene días no laborables? Efectivamente, hay días no laborables. Entonces señalo todos los días. Todos los que tenga, en este caso son dos nomás. Entonces lo señalo. Presiono F4 para fijar el rango. Presionamos aceptar y me dice, se tomó realmente 19 días. Aquí 15 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente son los días que se debía haber tomado menos los días que se tomó. Entonces me dice, hubo 2 días de más, ¿no? 10 días de más. Entonces ahí la empresa va a decidir qué va a hacer con estas personas.
Bien, entonces, esas son otras funciones de fecha que podemos utilizar, de fecha, de fecha y hora. Hay muchas más, pero pues ya les queda como tarea ponerse en ustedes a investigar qué otras funciones existen. De pronto, como ñapa, les voy a contar una función que es como si fuese una función fantasma, como si no existiera en Excel. Y esta función es una función especial. Resulta que hay una función que me permite averiguar lo siguiente. Supongamos que quiero averiguar de esta persona, de estas personas, aquí a la fecha de hoy, ¿sí? ¿Cuántos años, cuántos meses y cuántos días lleva trabajando? Entonces, esa es una función que está escondida en Excel y esa función se llama SIFECHA. Entonces, les voy a mostrar qué hace la función SIFECHA. Si yo escribo, fíjense que al escribir sí, como siempre, Excel me sugiere todas las funciones que se llaman por sí. Entonces, ustedes dirán, ah, bueno, la función que nos va a explicar que es si fecha no existe, pero resulta que sí existe, es una función oculta. Hasta aquí no me sugiere nada, pero apenas abro paréntesis, ya como que me la está identificando como tipo de función. Pero como esta función, si vengo a f de x, realmente no me va a sugerir todos los argumentos que tienen en realidad, entonces me los debo aprender de memoria. Entonces, esta función si fecha maneja dos argumentos. Entonces, bueno, primero debo indicarle qué fechas voy a tener en cuenta. Entonces, para indicarle qué fechas voy a tener en cuenta, otra vez si fecha, hacemos lo siguiente. Entonces, para averiguar, en este caso, cuántos años tiene la persona, cuántos meses y cuántos días, necesito saber como fecha inicial sería la fecha de contratación. Entonces, aquí la voy a señalar, que es esta. Y luego pongo punto y coma. Como les digo, esta función no tiene ayuda, es una función oculta. Ahora debo poner la fecha con la cual voy a comparar. Eh, en este caso es la fecha actual. Entonces vuelvo a parámetros. Ah, bueno, aquí no tengo en parámetros la fecha actual. Entonces, si no tengo en parámetros la fecha actual, ¿qué podremos hacer? Entonces, ¿cómo averiguamos la fecha actual? Con la función hoy. ¿Listo? Ahí tengo la fecha actual. Y luego le ponemos otro argumento. Otro argumento que, como les digo, se los deben ustedes aprender de memoria porque no hay guía directamente en Excel. Resulta que si quiero calcular en años, debo poner entre comillas un símbolo que me represente al año, un símbolo en inglés. ¿Cómo se escribe año en inglés? Comienza por la letra Y. Entonces voy a poner aquí Y, cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces me está diciendo que esa persona lleva un año de trabajo, ¿sí? Un año. Ahora, si quiero saber cuántos meses, resulta que la misma función que les acabo de explicar me puede calcular cuántos meses también hay, pero no cuántos meses acumulados, ¿no? Acumulados después del año. Entonces, para mostrarles esa partecita, pues lo vamos a hacer aquí por separado. Entonces, es la misma función. Si fecha, abro paréntesis. Entonces, tomo la fecha inicial de contratación, punto y coma. Colocamos la fecha actual, que como decíamos, no la tengo en un lugar, entonces voy a utilizar la función hoy directamente, punto y coma. Y luego de ello, entonces, dentro de las comillas, hay que indicarle lo siguiente primero. Con la Y me va a devolver cuántos años, pero me interesa saber es, ya sé que lleva un año de contrato. Ahora, después de ese año, ¿cuántos meses? Entonces debo agregar otra letra. ¿Y en qué letra comienzan los meses en inglés? Perdón, igual que en español, con la M. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces me dice, ah, bueno, lleva un año
y 3 meses. Perfecto. Ahora, ¿cuántos días? ¿Cuántos días llevará esa persona? Entonces, voy a hacerlo nuevamente. Para no hacerla toda, voy a copiarla y voy a pegarla aquí. Y entonces, en esta oportunidad, le digo, ya calculé meses, ya sé que calculé meses, ahora, ¿cómo se escribe días? Con la letra D. Aquí ya no hay necesidad de colocar la Y, ¿no? Aquí, al hecho de colocar la M, ya se asume que ya calculé también, en ese caso, meses y días. Entonces, aquí me aparece que esa persona lleva 1 año, 3 meses y 28 días. Y si hubiese querido mostrar todo en una sola celda, pues básicamente hubiese hecho lo siguiente. Entonces, como le enseñé a concatenar, entonces copio esto que está acá, voy a copiarlo y me ubico acá a la derecha, abro comillas. Bueno, el ampersand de concatenar que les enseñé, entonces voy a poner aquí entre comillas la palabra años y pongo antes de la A un espacio, cierro comillas, ampersand, y ahora pego lo que acabé de copiar, que es para saber qué es meses. Aquí coloco ampersand, entre comillas, espacio, meses, espacio, cierro comillas, y vamos a mirar cómo va. Ya hice 1 año, 3 meses. Ahora para los días, entonces pude haberlo hecho ahí mismo también, entonces voy a copiarlo, me paro acá al final de esto, ampersand, eh, pego la de meses, luego ampersand y entre comillas pongo la palabra días. Y de esta forma podría averiguar, voy a borrar estos dos. Entonces, ese es un truquito que se llevan el día de hoy, una función que no es visible directamente en Excel y que me permite calcular años, meses y días. Entonces, esta sería la antigüedad de las personas en esa empresa. ¿Listo? Y en los casos, obviamente, que no lleva años, pues les dirá 0 años, 0 meses, etcétera. Bien, entonces, básicamente esas son algunas funciones, ya las demás les queda para que ustedes mismos las exploren. Bueno, para los minutos que quedan, entonces vamos a ver qué dudas hay. Entonces, trabajamos con las fechas, vimos el ejercicio que tenemos que solucionar. No se les olvide que anidar funciones es poner una de otra, y fue lo que hicimos con el ejercicio de la fecha y día. Y bueno, entonces vamos a ver qué dudas tienen sobre los temas que vimos el día de hoy. Entonces ya es el momento de levantar la manito, abrir sus micrófonos, a ver si quedó alguna duda de la explicación de los temas que vimos hoy. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo claro? Entonces, hoy aprendimos más funciones, ¿no? La función que les recomiendo, ISO, la función que para averiguar una fecha después de ciertos días, ¿no? En este caso, después de tantos días de vacaciones, quiero saber cuándo es la próxima fecha laboral de reintegro. O acá, para averiguar cuántos días transcurren entre dos fechas, cuántos días hábiles, ¿no? Teniendo en cuenta fines de semana. Estas dos tienen en cuenta, perdón, esta que está acá, tiene en cuenta, vamos a ponerla de otro color, esta que toma en cuenta y esta toma en cuenta días laborales, ¿no? Días laborales. Y esta no se les olvide, es la del truquito, para que se la aprenda. ¿Nadie tiene dudas? Nelson nos escribe Mauricio que si se puede anidar en todas las funciones del Excel. Sí, señor. Todas las funciones se pueden anidar. A medida que avancemos, vamos a ir incrementando la complejidad del tema. Aquí solamente anidamos en este ejercicio, ¿en cuál fue? En este solamente anidamos funciones de fecha, ¿sí? Pero desde que una función tenga argumentos, al interior puedo anidar más funciones. Por ejemplo, esta función me pidió un dato que era una fecha, en este caso lo que tenemos en C5, pero aquí pude haber anidado otra función.
Todo depende de la necesidad, pero sí se pueden anidar funciones. Se pueden anidar funciones de fecha y hora. O funciones lógicas o funciones de suma, o sea, cualquier tipo de funciones. ¿Cuáles funciones se pueden anidar? Todas las que ustedes vean acá, financieras, lógicas, texto, fecha, hora, búsqueda, matemáticas, funciones, todas las que existan. Todo tipo de funciones se pueden anidar. A medida que las conozcamos en los siguientes niveles, en las siguientes sesiones, pues seguiremos jugando con más anidaciones. Por ejemplo, para el caso que les dije de este ejercicio, que les dije, este error se soluciona con un sí anidado, con un sí. Esa la vamos a solucionar cuando vamos el sí condicional, que hay que anidar esta función. Hay que tomar una decisión de qué hay que hacer. Bien, ¿alguna otra duda sobre los temas que vimos el día de hoy? Nos pregunta Yuri que si esa columna del truco al ordenarse de menor a mayor o viceversa funciona. Al ordenarse, entonces, resulta que en este caso, ¿qué hice? Concatené y al concatenar dejé un texto. Si esto lo manejamos por separado, es decir, si dejo aquí una para averiguar los días, bueno, aquí me faltó el igual, perdón, una para averiguar los meses, los años, perdón. Aquí otra para averiguar los meses y aquí otra para averiguar los días. Ah, me faltó el igual. Esto sí se puede ordenar porque estos son números, ¿sí? En este caso, no hay problema. Pero este es un texto, entonces el ordenamiento no va a ser el adecuado. Si se deja como números, no hay problema, se pueden ordenar sin ningún problema. Bien, ¿qué otra pregunta surge? ¿Nadie? No, Nelson, no tenemos más preguntas en el chat. Bien, entonces si no hay más preguntas, esta oportunidad no les voy a dejar ejercicio porque nadie me solucionó el ejercicio. Entonces mi recomendación, ¿cuál va a ser? Ver el video nuevamente, reconstruyan los ejercicios mirando el video y quien lo quiera compartir, pues me lo puede enviar por correo. ¿Listo? Entonces, por esta oportunidad no les doy ejercicio. Yo les envié un ejercicio, pero pues ningún correo fue rechazado. Un correo solamente se rechazó, es decir, que a la persona no le llegó, pero yo después se lo reenvié. Pero bueno, para la siguiente sesión puedo volverle a dejar ejercicio. Si se animan a que les deje ejercicio. Por esta oportunidad no les voy a dejar. Entonces, reconstruyen lo que vimos en la sesión de hoy y así practican los temas que vimos. Entonces, si no hay dudas, dejamos así por el día de hoy. Entonces, muchas gracias a Ángela y Andrea por su colaboración. Listo, Nelson, a ti muchísimas gracias y a todos los participantes, por favor, no olviden diligenciar la asistencia para que reciban la grabación y la presentación. Recuerden poner bien su correo para que les pueda llegar esta información. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche. Chao, chao.